Segundo bloque de Universidad Noticias, estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Bueno, ya se los decía anteriormente, está con nosotros Sergio Astorga, analista internacional, para analizar el después de la cumbre del Mercosur en la provincia de Mendoza. Te saludo, Sergio, por las dudas que no hayas escuchado. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buen día, Lucas. Bien. Vamos de nuevo ahora entonces, y hablando puntualmente de la situación de Venezuela, que estuvo en el eje de la discusión de la cumbre del Mercosur. Claro, sí, fue uno de los temas, sobre todo los medios de comunicación de la región estaban en atención, digamos, de lo que se iba a resolver en torno a la situación que vive Venezuela en estos momentos. Y bueno, se tuvo como resultado una declaración final que, bueno, en principio iba a tener otro tenor, pero gracias a la intervención de Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, se pudo alivianar, digamos, de algún modo, el resultado del texto final. O sea que estuvo dividido. Presidentes que estaban de acuerdo con las sanciones que había propuesto el mandatario nacional Mauricio Macri y otros que prefirieron no involucrarse en la vida institucional de ese país. Claro, el presidente Macri tenía una visión claramente injerencionista. Y bueno, el presidente de Uruguay dijo que esto no era conveniente, digamos, que el bloque interviniera de esta forma. Hay instrumentos legales como el protocolo de Ushuaia, que es lo que se va a tratar de aplicar si, bueno, efectivamente se lleva a cabo la convención constituyente. El bloque aplicaría este protocolo de Ushuaia y ahí puede excluir, digamos, a Venezuela del bloque regional. O sea que se puede entender como un ultimátum lo que ha hecho el Mercosur. Si el 30 efectivamente se lleva a cabo la Asamblea Constituyente, Venezuela puede quedar totalmente excluido del bloque. Claro, aplicándose el protocolo de Ushuaia, que habla acerca de las garantías de los derechos democráticos y de los derechos humanos en la región, de acuerdo al canciller Furí, se pudiera aplicar lo que dice esta convención. Pero obviamente Bolivia no firmó la declaración, tampoco otros países que estaban invitados como Ecuador y Surinam. ¿Qué busca Mauricio Macri con esta iniciativa, con esta propuesta que impuso en la cumbre del Mercosur? Digamos, nosotros hemos venido siguiendo la política exterior argentina. Esto es desde el inicio, desde incluso antes de ganar la presidencia Macri, se sabía que Venezuela iba a ser, digamos, un foco crítico de direccionamiento de su política exterior. Sobre todo, recordemos que Venezuela ingresa al bloque por el apoyo de Néstor Kirchner primero y de su mujer Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que Venezuela fue uno de los aliados más fuertes del kirchnerismo que tuvo en Argentina. Yo recuerdo haber viajado unos años a Caracas y encontrar muchos productos argentinos en los unos mercaditos populares, y uno encontraba mucho producto argentino, pollos, lácteos. Era muy importante el comercio. Incluso, bueno, con Brasil fueron, dentro del contexto regional, los dos países que más se fortaleció el comercio. ¿Ese proceso de regional. comercialización no se lleva a cabo hoy en día con Venezuela, de Argentina con Venezuela? Sí, se lleva, pero ya con más reticencias, digamos, por eso muy pocos productos argentinos llegan hoy en día, y incluso, bueno, esto también tiene que ver con esto del desabastecimiento que se está viviendo en el mercado interno venezolano, no solamente por este quiebre del comercio con sus países aliados anteriormente, sino también con el stock, digamos, que guardan muchos empresarios venezolanos con tal de generar mayor descontento popular. Bien, ya nos vamos a meter puntualmente, Sergio, en lo que es la Asamblea Constituyente, para que podamos entender en qué consiste. Pero en cuanto al punto de vista comercial o a los acuerdos comerciales, ¿qué es lo que dejó el Mercosur en nuestra provincia? Y bueno, digamos, uno que ha ver cómo se ha producido el proceso de integración regional desde la década de los 80 en adelante, vemos realmente que ha sido muy vaga en términos comerciales. En términos de acuerdos no hubo ningún acuerdo. Sí, algunos acuerdos bilaterales, pero entre Argentina y Colombia, por ejemplo, entre Argentina y México, efectivamente.
por millones de dólares, sobre todo, por ejemplo, en el caso colombiano, se difundió que va a haber un intercambio sobre todo de vehículos, buses, micros, que va a exportar la Argentina a Colombia. Digamos, algunos otros acuerdos entre los otros países. Bueno, en el caso de Bolivia se acordó hacer un estudio sobre todo de un nuevo paso que va a poder trasladar la mercadería de los grandes centros urbanos de Brasil por Bolivia hacia el Pacífico. Digamos, ese es otro acuerdo que se firmó. Pero bueno, son acuerdos aislados, todos esperan más, pero la realidad es que el tema institucional dentro del bloque regional está muy en crisis. Y bueno, y esto no solamente acá, sino pasa en Europa, pasa en la mayoría de los bloques regionales, están viviendo sobre todo esta crisis, pero porque lo que decía Tabaré, él llamó a buscar una planeación estratégica, un sinceramiento, de ser conscientes de que de esta forma, cómo está estructurado el bloque, no sigue, digamos. Hay instituciones ancladas en Asunción, en Montevideo, en otras grandes ciudades, pero no se visibilizan los resultados, los acuerdos comerciales. Lo que se quería mostrar, digamos, a la opinión pública internacional era obviamente una unidad de los presidentes en vistas de el próximo acuerdo que se quiere. Macri está empeñado en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces, visibilizar, digamos, bueno, que hay reuniones, que hay consenso en torno a fortalecer la integración intrabloques, de alguna manera era importante. Y bueno, y el gobernador Cornejo aprovechó también para posicionar Mendoza, digamos, en este escenario de manera turística, sobre todo, ¿no? Exactamente, sí. La marca Mendoza implica no solamente, claro, para fomentar el turismo, sino que en un futuro Mendoza incluso pueda ser sede de alguna institución regional en vista del paso estratégico que tiene en el corredor bioceánico. Bien, bueno, de hecho el gobierno nacional se comprometió también a través del BID de conseguir presupuesto para mejorar ese paso, ¿no? Que es una de las críticas que ha tenido siempre, no solamente Argentina, sino también el vecino país, Chile, ¿no? Respecto al paso internacional. Quería trasladarme un poco a Venezuela y a lo que va a suceder con esta Asamblea Constituyente. Rápidamente contanos, ¿qué es la Asamblea Constituyente? Claro, Maduro llamó a una convención constituyente para reformar la carta política, digamos, que reglamenta todo el sistema político y social venezolano, que fue creado por Hugo Chávez. Pero en vista de que las instituciones que actualmente, digamos, están vigentes de acuerdo a esa constitución, se han visto de alguna manera ensuciadas, digamos, o digamos deslegitimadas, ¿no es cierto? No se sabe quién tiene más peso, si la presidencia, el Congreso, el Tribunal Supremo, el Consejo Electoral o el Tribunal de Justicia, digamos, es un entramado institucional que realmente ha puesto en jaque, digamos, las instituciones políticas de Venezuela. Y bueno, Maduro está decidido a de alguna manera modificar esta estructura institucional, que es lo que hoy en día tiene paralizado al país, y también ha puesto en choque, digamos, a grupos opositores que se han visto beneficiados con este entramado institucional y con el oficialismo, digamos, y a su vez auspiciado por los grandes empresarios, corporaciones y también por gobiernos extranjeros, claro, que son de tendencia claramente neoliberal o conservadora, no solamente en América, porque Trump ya ha dado su apoyo a la oposición, sino también en algunos países europeos. De alguna manera la información sobre lo que acontece en el país, en Venezuela, digamos, ha salido de las fronteras, y bueno, todos los gobiernos están alertas frente a lo que puede suceder, sobre todo teniendo en cuenta que Venezuela actualmente, que recordemos, es uno de los países más importantes en cuanto a la producción de petróleo, tienen muchos recursos naturales y de biodiversidad, con lo cual Venezuela también en un territorio estratégico siempre
ha sido, digamos, puesto como, digamos, un escenario de a ver quién gana, digamos, ese territorio, porque en función de eso, digamos, tenemos muchas empresas y estos recursos que se usan en el comercio internacional para el desarrollo de otras tecnologías, incluso para la producción de celulares o de computadoras. Bueno, hay un interés histórico, ¿no?, de Estados Unidos sobre Venezuela por fundamentalmente el petróleo, ¿no? Esto ha sido una lucha y una pelea histórica. ¿Cuándo se vota la Asamblea Constituyente? Y está pautado para el 31 de julio. Digamos, esto ya hace varios meses que se viene trabajando, digamos, los convencionales constituyentes se van a elegir. La oposición ha dicho que no va a participar, que va a abstenerse de este proceso. Entonces, la clave yo creo que acá, bueno, Maduro apuesta a la participación popular, es decir, que haya la mayor cantidad de venezolanos participando de este proceso y bueno, y esto de alguna manera le puede dar legitimidad. Ahora bien, estamos viendo, bueno, con lo que pasó acá en la cumbre, los presidentes están en contra, digamos, de que se produzca esto, porque vamos a ver qué resultado puede tener en función de este cambio institucional que se propone, que puede ser, por ejemplo, dar marcha atrás con el Parlamento, que Venezuela no tenga más un Parlamento y que tenga otra institución. Obviamente que la oposición, seguramente va a tener una vigencia posterior, ¿no es cierto?, no en forma automática, pero que va a generar todos dicen que una crisis mucho más profunda, ¿no es cierto?, sobre todo con la oposición que ganó, digamos, en ese Parlamento, y en su mayoría ocupa hoy los escaños, incluso están sesionando, aunque la justicia ha dicho que el Parlamento no puede actuar. Actualmente vemos que sigue funcionando, es decir, no se sabe quién, y bueno, incluso ha nombrado nuevos integrantes del Tribunal Supremo, es decir, que hay dos tribunales. Obviamente el Tribunal Supremo oficialista ha desconocido esta decisión de la oposición, pero digamos, lo que está sucediendo a nivel institucional es algo inaudito, digamos, en un sistema político moderno. Bien, Sergio, muchas gracias. Bueno, gracias, Lucas, vos. Estábamos analizando allí con Sergio Astorga la situación de Venezuela frente a esta Asamblea Constituyente que ha propuesto Nicolás Maduro, el presidente de ese país, que se votaría, bueno, el 31 de julio. Ya el Mercosur tomó una postura, planteó y dijo que está, bueno, en contra. Por lo menos algunos de los presidentes votaron en contra de esta constituyente en Venezuela. Hay mucha más información para compartir con ustedes, lo vamos a hacer en el próximo bloque. Ya venimos.